Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar en esta mañana y continuamos con nuestro libro en Romanos. Voy a hacer un poquito de contexto. El capítulo nos habla el apóstol Pablo acerca de Israel, de esa nación escogida entre muchos pueblos. Dios escoge a Israel porque fue su voluntad, porque es parte de su soberanía. Lo escoge, lo engrandece, le muestra impactantes, muchos milagros. Y la salvación llega a Israel gracias a Jesucristo. Sin embargo, muchos de Israel rechazaron a... El apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios. No podemos decir por qué Dios escogió a una nación y mostró su poder y mostró su gloria para que al final, cuando viniera el Mesías, cuando viniera Jesucristo, lo rechazaran. Pablo dice, ¿a poco nosotros podemos contender? ¿A poco nosotros siendo, y pone la analogía, siendo el barro y siendo las ollas de barro, podemos decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y en este capítulo 9 nos habla de la soberanía de Dios. Y es algo que tú y yo tocamos, que nosotros debemos de adaptarnos a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que yo quiero hacer en mi vida. Pero tú y yo como creyentes, tú y yo que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos aprendido, tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa voluntad se encuentra en su palabra. Por eso es que tenemos servicios los días miércoles, los días domingos, los sábados con los niños. Aprendemos más de la palabra de Dios porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué me mandas a hacer esto? Yo quiero mejor. Porque todos debemos de sujetarnos y entender nuestras vidas. Y a lo mejor hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestro alcance, pero tú y yo tenemos que creer que nos ha llamado Dios. Y yo les ponía el ejemplo acerca de cuando terminé el bachillerato. Yo quería estudiar medicina, pero Dios de una manera rotunda me cerró todas las puertas y me abrió las puertas de la odontología. Y quedó marcado en mi vida esa parte, porque hubo una noche en la que yo lloré y le dije, Señor, si yo te sirvo, yo estoy en el grupo de alabanza, yo voy a las misiones, dame la oportunidad de estudiar medicina. Y hasta soñé, fíjate cómo es la mente y el corazón de engañoso, porque hasta soñé esa noche que yo lloré, que ya tenía el pase a medicina. Pero Dios un poquito. Y ahora en la odontología pues ya estamos sirviendo en las misiones, estamos sirviendo en diferentes... Ese fue el propósito de Dios. Y aunque a veces lastima y a veces duele, pero el propósito de Dios es mejor que tú y yo podemos pensar que podemos obtener. Y eso es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios escogió a un pueblo rebelde e infiel? Es la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que seguir orando y pidiendo por Israel. Así como mira lo que ahora nos va a decir en este versículo del capítulo 10, el apóstol Pablo hablando acerca también del pueblo de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aunque el pueblo de Israel había rechazado a Jesús, aunque la gran mayoría el pueblo de Israel estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Pablo, porque eran los judíos los que mayormente le dieron problema a los apóstoles y al apóstol Pablo en la historia de la iglesia. Entonces ese amor que Pablo tenía, ese deseo hacia su nación, hacia su pueblo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo quería, amaba a su nación
una nación judía que estaba trayéndole problemas, que estaba trayendo resistencia al evangelio, pero Pablo tenía amor hacia ellos y él quería que esa nación fuese salva una vez más, como lo fue en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Pablo hacía? Cómo Pablo intercedía por su nación a través de la oración. Por eso mira lo que nos dice Santiago, y te voy a invitar a que vayas conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y a lo mejor lo vamos a agarrar un poquito fuera del contexto este versículo, pero quiero que hagamos énfasis en la última parte de este versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago en el capítulo 5 nos empieza a hablar del poder de la oración, que si alguien está pasando por, venga con los líderes de la iglesia y oren por él. Que si alguien está enfermo, venga con los líderes de la iglesia, la iglesia se une en oración y oren por él. Y termina este versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La mejor herramienta, el mejor esfuerzo que Pablo podía hacer por su pueblo que estaba endurecido, que estaba cegado, era orar por ellos. Y esta es una gran lección para cada uno de nosotros. Este es un gran recordatorio. De pie y luchando, las ganamos arrodillados y confiando en Dios. Todo momento que podamos estar pasando, toda circunstancia adversa, la herramienta que tú y yo tenemos es la oración. Por eso dice Santiago al final de este versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Y a lo mejor puedes preguntarte: ¿quiénes son estos? Y por eso hemos visto a lo largo de Romanos que por medio de Cristo nosotros hemos sido justificados. Entonces la oración que tú elevas a Dios es eficaz. La oración que tú elevas a Dios, Dios la escucha, porque tú y yo ahora vivimos bajo Cristo. Y eso es lo interesante y es lo bonito de la vida del creyente, que nosotros podemos Cristo. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por una situación complicada, a lo mejor si contextualizamos el versículo que estamos leyendo, a lo mejor hay personas que tú ves, hay personas en tu familia que a lo mejor no son cristianas y que se rehúsan a creer en Cristo y que son duras y que están cegadas. Hemos visto también en nuestras enseñanzas que teníamos el día miércoles que lo que Satanás hace es cegar el entendimiento de las personas para alejarlas de Dios. Probablemente en nuestra familia hay alguien que aún no es cristiana y a lo mejor le hemos hablado y a lo mejor le hemos dicho a la iglesia y se rehúsa. Pero ¿sabes cuál es la mejor herramienta que tú y yo tenemos? La oración. La oración. Que Dios, en la soberanía de Dios, porque recordado que la soberanía de Dios está por encima de nuestro libre albedrío. La soberanía de Dios está por encima de mi voluntad. Y vimos el ejemplo de Faraón. En la soberanía de Dios nos dice en Éxodo que Dios endureció el corazón del Faraón para que él se glorificara en el pueblo de Israel. Entonces, Dios puede cambiar la mente cerrada, el corazón cerrado. Dios puede obrar en la vida de las personas más duras, porque para Dios no hay nada imposible. Y ese es nuestro Dios. A lo mejor las hermanas, tu esposo no es cristiano, o hermanos, su esposa es cristiana y están batallando en el matrimonio. Debemos de orar, porque la oración nos abre puertas para poder tocar los corazones de las personas. Y eso es lo que aprendemos en este versículo. Por eso Pablo nos dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para que sea salva.
Porque hay poder en la oración del justo, porque hay poder en la oración de los creyentes, pero todo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Versículos 2 y 3 de Romanos capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A lo mejor tenía muchos errores, muchas fallas. Pablo nos dice algo bueno de esta canción. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y el celo de Dios es decir, de que les importa poder agradar a Dios. Pero ¿cuál era el problema de Israel? ¿Acaso tener celo por Dios es malo? Y tenemos algunos versículos. Mira lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Elías huyendo, porque Jezabel estaba matando a todo profeta del Señor. Y mira qué nos dice este versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Elías se mete en una cueva, se esconde para que no sea encontrado, para que no pierda la vida, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, Elías, cuando su fe en Jehová fue probada, resistió y dijo: yo solamente había puesto su confianza, él había puesto su seguridad en Jehová de los ejércitos, y cuando empieza la matanza él tiene que huir para poder salvar su vida, pero él amaba a Dios, y eso se traduce en el Nuevo Testamento como el celo por Dios, amar a Dios. Mira qué nos dice ahora el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver ahora de quién nos va a hablar. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús ahora nos habla en el Evangelio de Juan que subió al templo de Jerusalén, y al ver que los fariseos y los escribas estaban haciendo negocios, ganancias, a los fariseos no les importaba la vida espiritual de las personas, lo que les importaba era. Y llegó un tiempo en lo que los encargados de la iglesia vendían las palomas, las ovejas para los sacrificios, y así tenían más ganancias. Y Jesús, al ver eso, tuvo un celo por el lugar donde se había consagrado para buscar a Dios, porque lo habían hecho una casa de negocios, casa de Dios. Y entonces tuvo un celo. Hay que tener celo por las cosas de Dios, son buenas. Pero los fariseos, los judíos, conforme a Romanos, no tenían ese celo que se mostró en Elías. No tenían ese celo que se mostró en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos describe en estos versículos: pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, de que quieren amar a Dios, de que quieren el respeto, de que quieren honrar a Dios. Pero ¿cómo termina esta sentencia? Versículo 2: pero no conforme a ciencia. Porque mira cómo era ese celo de los judíos. En vez de acercarnos, mira lo que nos dice Hechos capítulo 21, versículos 19 y 20.
Voy a darle lectura desde el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Los judíos tenían un celo por Dios, el conocimiento de Dios. Y tú te acuerdas que después en estos versículos de este capítulo, poder arrestar a Pablo, para poder matar a Pablo, porque los judíos querían seguir honrando a Dios, pero a su manera, bajo su conocimiento. Ese conocimiento estaba alejado de la verdad. Mira que nos dice Gálatas capítulo 1 versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Judíos eran celosos, pero no hacia Dios, sino eran celosos por su tradición. Por eso es que los judíos les costaba el camino como la única verdad, como el único conocimiento para poder llegar a Dios. Esto es algo bien interesante, que en algún momento Dios también cambió nuestras vidas. Porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo como la única manera, como la única verdad, como el único conocimiento para poder llegar a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro medio. Pero los judíos querían aferrarse a buscar a Dios, a llegar a Dios conforme a lo que ellos querían, conforme a lo que ellos pensaban que estaba bien. Y hoy en día a lo mejor es una exhortación para nosotros, porque hay muchos cristianos que a lo mejor queremos hacer nuestra voluntad. A lo mejor queremos agradar a Dios conforme a lo que yo pienso. Pero a lo largo de Romanos hemos visto que no se trata de que yo le pueda dar a Dios, porque no hay nada bueno en mí, sino se trata de lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Eso nos lleva a una dependencia. Por eso nos dice al final de este versículo: sí, tienen celo por Dios, quieren venerar a Dios, quieren honrar a Dios, no lo hacen a lo correcto, conforme a la verdad. En la Nueva Versión Internacional, esta palabra de ciencia nos dice conocimiento. Y el día miércoles empezamos en Proverbios, y el último versículo que estuvimos estudiando esa noche es Proverbios capítulo 1 versículo 17, versículo 7, y le voy a dar lectura para que podamos abarcar. Hermanos, sabiduría de Jehová. Y vamos a ver los hermanos que están viniendo, están invitados a venir a los servicios que tenemos los miércoles en el nuevo libro de Proverbios que estamos estudiando. Vamos a ver que Proverbios nos habla y nos reta a vivir conforme a la palabra de Dios, pero a lo largo de cada capítulo vamos a estar viendo que ahí está presente Cristo.
Y cuando nos dice en este versículo de Proverbios, el principio de la sabiduría, si queremos conocer a Dios, queremos tener relación con Dios, debemos de tenerle temor. Pero ese temor no es miedo, sino es respeto, es honrar, es tener celo por Él. Y luego este versículo que leímos, podemos compararlo con la enseñanza en el sermón que Jesucristo nos dejó, las bienaventuranzas. Nos dijo: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y si tú y yo profundizamos más Proverbios, cuando nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos está diciendo que tenemos que reconocer que por nuestros medios no podemos llegar a nuestra pobreza, es capacidad propia. Por eso termina, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque está hablando de una persona que ha reconocido su pobreza espiritual. Pregunta: ¿cómo puedo llegar a Dios? Pero los judíos, en su gran mayoría, que por sus obras, por sus acciones, que Jesucristo formara parte de su vida, mucho menos no querían que Jesucristo fuera el medio y fuera la única opción para llegar a Dios. Por eso es que los judíos estaban perdidos en sus tradiciones, estaban perdidos en sus conocimientos, tenían un celo por Dios, pero el resultado hacia llegar a Dios era el equivocado. Y a lo mejor muchas veces hay personas que tratan de llegar a Dios a través de sus acciones. Y a lo mejor muchas veces como creyentes caemos en ese círculo. Creer que yo soy mejor que ustedes por lo que yo hago. Pero vamos a ver a lo largo de Romanos que para Dios no hay acepción de personas. Todas son queridas, todas son amadas y todas son recibidas por Dios. Y eso era lo que le costaba a los judíos, porque así como a nosotros somos bien mexicanos y parte de nuestra ideología de mexicanos es que comemos bien picante y nos gustan los tacos, y los judíos eran cerrados, no querían que las personas fuesen salvas, porque ellos se creían la nación especial de Dios y encerraban la salvación. Por eso ellos decían: bueno, si tú quieres conocer de Dios, tienes que dejar tus tradiciones, tienes que dejar tu ciudadanía y tienes que volverte judío como. Y cuando Pablo estaba llevando la palabra de salvación a los gentiles, se enojaron porque eso no les gustó. Porque los judíos, su conocimiento estaba equivocado, estaba errado. Vamos a ver qué más nos dice este versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay una comparación: la justicia de los judíos querían llegar a Dios a través de su justicia, e ignoraban la justicia de Dios. Y tú y yo hemos visto, hermanos, y vamos a Romanos capítulo 5, retrocedemos unos versículos, ya es una enseñanza que vimos en este capítulo, pero mira, ¿cuál es la justicia de Dios? Y a lo mejor se nos ha olvidado. Por eso es importante recordar la Biblia, por eso es importante recordar los versículos. Mira, esta es la justicia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos
de Dios. Justicia de Dios. Justicia de Dios no es que te portes bien, dejes de comer ciertos alimentos, no es que te vistas de cierta manera. La justicia de Dios se nos revela en este Romanos. Justificados pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios es que tú y yo pongamos nuestra fe en Jesús y que Él sobre nuestras vidas. Esa es la justicia de Dios. Reconocer a Jesús. Mira lo que nos dice Marcos. Podemos encontrar un poco acerca de la justicia, de los pensamientos de los judíos. Marcos les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La justicia de los judíos era hacer sus tradiciones invalidando la ley de Dios, porque los judíos llegó un momento, sobre todo los rabinos, los maestros en la ley: tenemos la ley que nos ha dejado Moisés, vamos a cumplirla, pero también vamos a buscar poder hacer mejor esa ley. Y de ese pensamiento salen sus tradiciones. Y Jesús nos da este ejemplo en los mandamientos, en los: honres a tu padre y a tu madre. Pero padre, eso es honrar a Dios, honrar a mis padres, pero muchas veces lo que yo tengo no es para mis padres, es para Dios. Yo prefiero dar lo que tengo a Dios antes que ayudar a mis padres. Eso es mejor porque estoy ayudando a Dios. Y su pensamiento se había roto, se había quebrado. Dice: ustedes, en vez de ayudar a su padre y a su madre, prefieren y decir: no, lo que yo tengo no es para ti, es para Dios. Y ellos creían, los fariseos, eso a Dios le agradaba, porque estaban poniendo primero a Dios antes que a sus padres. Y los fariseos empezaban a tener ideas: yo agrado, cuando todo lo que tengo solamente lo enfoco en Dios, y dejo a mis padres y pobres y dejo a los necesitados, porque estoy ayudando a Dios. A lo mejor este es un pensamiento de la dependencia. Va a ser suficiente para agradar. Pero si Cristo es en mi vida, eso es suficiente para poder agradar a Dios. Pero era lo que los fariseos no querían reconocer. Ellos pensaban: mis acciones, mis obras son las que hacen agradar a Dios. Y hoy en día hay que nos dicen que Cristo y su sacrificio no es suficiente para poder llegar a Dios. Y es ahí donde tenemos Romanos, y es ahí donde se nos habla en este capítulo 10, que se nos dice que nosotros tenemos que recordar cuál es la justificados pues por hace referencia a Jesús. Tenemos
está abarcando el área de la salvación. A lo mejor tú te puedes preguntar ahora, bueno, las ofrendas y los diezmos no son necesarios. Las ofrendas y los diezmos nosotros las usamos para las misiones, las usamos para el mantenimiento de nuestra iglesia. Gracias por tu apoyo, porque de esa manera tú también contribuyes a que el evangelio se esparza. Pero acuérdate que lo que Dios quiere de nosotros en primera instancia no es nuestra ofrenda. Tú y yo aprendamos a depender de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver qué más nos dice este versículo. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y sus tradiciones los llevaba a no sujetarse en la justicia de Dios. Es decir, sus tradiciones los alejaba de la verdad, de la verdadera justicia de Dios, que es Cristo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque si tú y yo tenemos un pensamiento que mis acciones agradan a Dios, nos estamos alejando de la dependencia de Cristo. En nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tiene que estar ese pensamiento: yo no soy nada, yo no puedo darle nada bueno a Dios. Es Cristo el que me hace acepto ante Dios. Y cuando tú y yo reconocemos eso, entendemos entonces por qué Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Entendemos la bienaventuranza que Jesucristo nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, ellos es el reino de Dios. Y entendemos Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría. El conocimiento es el temor a Jehová, el temor a Dios. Reconocer en nuestras vidas que necesitamos de Cristo para poder llegar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en este versículo 4 termina diciendo que el fin de la Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley no es que sea conectado con Dios, no es que llegues al cielo, no es que Dios se gloríe de tus obras. Porque el propósito de la ley, y lo hemos visto capítulos atrás, es que lleve a Cristo. Pablo en otra de sus epístolas nos dice que la ley tenía la función de ser nuestro ayo, nuestro lamento, para que comprendiéramos la dependencia de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer según este versículo 4? Creer en Cristo. Eso es algo bien importante. Vamos a ver el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si quieres vivir la ley, o si los judíos querían vivir la ley y pensar llevar a Dios, tenían que cumplirla completamente. Cuando Pablo nos hace énfasis en que va a vivir por ella, está hablando que, bueno, quieres vivir por la ley, vas a estar sujeta a la ley, y todo lo que diga la ley tú lo tienes que hacer. Eso esclaviza. La ley también te esclaviza, porque la ley es perfecta, pero tú y yo somos imperfectos. Eso es que es nuestro ayo, porque nos va a causar problemas no poder cumplir la ley. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Fíjate cómo se expresa Santiago: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, ok, vas a obedecer la ley, te va a llevar a... Tienes... Y en Romanos ya hemos visto que el problema no era la ley, que la ley es buena y es perfecta. Voluntad de Dios. Pero el problema somos nosotros, que somos imperfectos. Santiago nos pone este ejemplo: porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si fallas en una cosa tan pequeña, te echas todo el peso de la ley encima y eres culpable. Por eso es que también a lo largo de Romanos, en los primeros capítulos, hemos estado viendo que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino ahora vivimos bajo la gracia que se nos ha dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 17 de Romanos, capítulo 10. La fe dice así: a Cristo dentro. Dice que es por... ¿Quién va a subir al cielo a traer a Cristo? Porque Dios a su Hijo a la tierra. No tenemos que decir quién va a descender al abismo para hacer subir a Cristo. Jesucristo mismo resucitó con poder. Es decir, que nuestra fe en Jesucristo no está alejada de nosotros. Y entra el concepto de entender que la ley es imposible cumplir, pero creer en Cristo es posible. Cristo lo hizo. Y luego no sé si te acuerdas, leímos acerca de, hablando del sacrificio de Jesús, ¿quién daría la palabra? Un justo daría su vida por otro justo, pero ¿quién daría su vida por un pecador? Cristo lo hizo por amor hacia nosotros. Entonces, esa fe no está alejada, no es porque está nuestro Cristo, no a esta. Cristo nos dejó su palabra, porque Cristo murió en aquella cruz, porque Cristo resucitó. Es posible. Por cumplir la ley al 100%, cuando sabemos que no vamos a poder cumplir, se nos vuelve una carga en nuestras vidas y eso nos hace a veces sentirnos débiles. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Pon tu fe, tu confianza, tu dependencia en Jesús, y lo que es imposible, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer por medio de su Santo Espíritu. Las debilidades, las luchas que estás pasando, Dios te va a dar la fuerza para salir victorioso. Acuérdate que nos dice Romanos, porque la ley nos enseña el pecado, pero Cristo nos da libertad del pecado. Aprender un poquito acerca del por qué hacemos una oración de salvación. Porque cuando alguien va a recibir a Cristo, tiene... Porque no es suficiente decir en mi corazón yo, pero no lo expreso. Que esto me recuerda a ciertos judíos
que cuando Pablo les decía o cuando Pedro les decía, ¿crees en Jesucristo? Si crees. La siguiente acción que los judíos tenían que hacer para demostrar su fe en Jesucristo, no para salvación, sino para demostrar su fe, el bautismo. Y muchos judíos en una primera mano decían, sí creo en Jesús, y tienes que pasar al bautismo, era reconocer quién era su Dios, quién era su Señor. En el nombre del Padre, ok, estoy de acuerdo. ¿Te vas a bautizar en el nombre del Espíritu Santo? Estoy de acuerdo. Y cuando decían, ¿te vas a bautizar en el nombre de Cristo? Oye, no sé si Jesucristo sea mi Mesías. Y es algo similar con respecto a esto que a estar hablando, porque eran judíos que habían creído, pero no habían creído de verdad. Por eso nosotros también tenemos mucho cuidado con respecto a las personas que aceptar a Cristo. Antes de que acepten, es explicarle qué es lo que Jesucristo vino a hacer, la verdad de Jesús, cuáles son sus enseñanzas. Porque muchas veces, y ese es un error de las iglesias, a las personas a Jesucristo, sí, pero ellos no van a ser salvos realmente si no entienden el sacrificio que Jesucristo hizo. Y esa responsabilidad nuestra. Yo te voy a decir algo y a lo mejor me voy a meter en broncas, en problemas. La palabra que nos diga, acepta a Jesús en tu corazón. Pero muchos de nosotros la usamos. ¿Por qué la usamos? No la sé. Tradición de alguien que le gustó mucho, así acepta a Jesús en tu corazón. Suena. Lo que tú y yo tenemos que decir cuando estamos evangelizando es que ellos entiendan y conozcan el sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas. A lo largo de Hechos y de Romanos, cuando se hablaba del evangelio, cuando se hablaba acerca de llevar el evangelio a las personas, siempre se les decía, pon tu fe en Jesucristo, reconoce a Jesús como tu Señor. Y yo puedo entender, mejor usamos la frase de acepta a Cristo, mejor nos habla de aprende a depender de Él, pero no lo encontramos en la Biblia. Y tenemos que tener Dios, porque muchas veces como iglesia, y hago referencia a toda la zona del sur de Oaxaca y del estado y del país de México, y a lo mejor esto nos va a confrontar, pero tenemos que vivir la verdad. Y ahora que el tema es importante, pasamos ser cristianos conforme a las tradiciones que nos inculcaron mis papás, que nos inculcaron mis abuelos, pero muchas veces ese conocimiento no viene en la palabra de Dios. Judíos, agradar conforme a sus tradiciones. Y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos no a las tradiciones, sino a la palabra. Y ahorita vamos a ver en estos versículos, para ir, la importancia de creer y de confesar a Jesús como nuestro Señor para poder ser salvos. Por eso al inicio de Romanos se cree en la última epístola, últimas epístolas escritas del apóstol Pablo. Ya en Romanos, específicamente en esta epístola, encontramos más del 70% de nuestra. Muchos la consideran como la carta maestra del apóstol Pablo, porque toca doctrinas esenciales, indispensables para la vida del creyente. Y algo que ha estado llevando en estos versículos
por Cristo, no por obras, no por acciones, sino por Cristo. Y nos ha mostrado formas de porque es la voluntad de Dios, porque es la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice estos versículos para ir terminando. Mas qué dice: cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mira, que si confesares con tu boca Jesús es el Señor, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hacer el evangelio. Que Jesús es Señor. ¿Sabes? Porque en el griego, como tú sabes, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las únicas palabras que fueron escritas en arameo fueron los dichos que Jesús dijo. Pero la palabra griega que se usa en este versículo para decir Señor es la palabra kurios. Y la palabra kurios en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los emperadores, solamente dos personas recibían esta palabra de kurios. A dos personas les decía kurios. Uno, el emperador del imperio romano, el que tenía el dominio, el que tenía la autoridad de todo el imperio romano. Y la segunda persona a la cual se le decía era el Dios principal, al que ellos adoraban. Y cuando en este versículo se nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el kurios, cuando vamos a confesar que Jesús es el Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro gobernador de nuestras vidas, que Él es nuestro emperador de nuestras vidas, nada mejor que Él, que yo estoy conscientemente vida. Te tengo una pregunta y me gustaría que te la respondieras tú mismo. Tú reconocer que Jesús es el dueño de tu vida, que voy a sujetar, que voy a hacer su voluntad, que voy a sirvo y dependo de Jesús. A muchos no nos va a gustar esta frase, pero más adelante Pablo le va a decir que yo soy esclavo de Jesucristo. Y a lo mejor nos gusta: yo sirvo a Dios, pero cuando tocamos soy esclavo de Dios, nos gusta mucho. Pero eso es confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y ser parte del evangelio cuando nosotros hablamos con las personas, que ellos entiendan lo que significa reconocer que eso va a decir: Jesús, ven, que ahora eres el dueño de mí. A lo mejor probablemente por medio de esa idea salió: acepta a Jesús en Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya vimos confesar, pero ahora viene lo siguiente, que es creer. ¿En dónde? En tu corazón. Porque a lo largo de la palabra de Dios, cuando se habla corazón, hace referencia también a la mente. Estar convencidos de Dios, los muertos, conlleva de una manera directa a conocer
que Jesucristo, siendo Dios, a esta tierra, tuvo un ministerio en esta tierra, dio su vida por nosotros en aquella cruz, murió por nosotros, pero resucitó con poder. Y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros, como nos dice Romanos capítulo 8. Eso es de los muertos a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros estamos con? Porque no hace referencia a vivir con emociones, hace referencia a estar convencidos con hechos, resucitó. Entonces, luego nos dice la certeza que no se ve. Tal físicamente con mis ojos de nosotros, o con mis ojos, ustedes con sus ojos, ninguno de nosotros su resucitar. Firme en que Él resucitó de los creemos. Eso es aplicar el evangelio a aquellas personas que entiendan que tienen que confesar a Jesús como el dueño de sus vidas y creer en la obra que hizo en aquella cruz. Eso es lo que se nos dice aquí en Romanos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora me gusta cómo lo adapta, porque ahora empieza primero haciendo referencia a creer, porque con el corazón se cree para justicia. Muchos judíos decían en su corazón Cristo, pero cuando iba en la parte de ahora de confesarlo, de demostrarlo físicamente, muchos judíos ya no se atrevían a bautizarse. Porque acuérdense que la autoridad de Cristo en los evangelios, Mateo dice que hay que bautizarse en el nombre Santo. Muchos judíos no se querían bautizar en el nombre de Jesucristo. Estaban de acuerdo con bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque era algo que ellos ya conocían, pero no en Cristo. Y ahora que tú y yo hemos creído en nuestro corazón, lo demostramos, porque es la prueba de que tú has creído en verdad. Y ese es el método para poder hacer realmente creyente. Y es algo que tenemos que empezar a modificar, porque vamos, que las personas crean en Jesús, para que las personas, y de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que entiendan y que realmente sean salvos. Porque el corazón es engañoso. Y es una gran responsabilidad como nosotros, no como pastor, no como líderes. Es una gran responsabilidad para la iglesia, todos aquellos que somos hijos de Dios, dar de manera correcta el evangelio para que las personas sean salvas. Que entiendan que tienen que confesar a Jesús y que tienen que creer en Dios. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez que hemos confesado a nuestro Señor, que hemos creído en nuestro corazón, a ser avergonzados. Porque estamos poniendo nuestra fe en el lugar y en la persona correcta. Sí, muchas necesidades. Ahorita tenemos
Tenemos un problemita de Jiacuí. Tenemos que orar. Dios va a dar respuesta al problema. Y es un problemita grande, que ahorita vamos a tener un momento con nuestros líderes para poder esta situación. No es nada espiritual, pero que sobrepasa mi entendimiento, pero Dios nos va a dar la respuesta para poder salir de ese problema. ¿Y por qué surgió ese problema? Yo pienso que porque estamos trabajando bien en Jiacuí, porque se llevaron gracias al trabajo que están haciendo los hermanos, la hermana Mari. Hace un mes atrás fuimos con la iglesia de Boise, con los adolescentes de Boise, y pintamos la iglesia, llamamos a los hermanos. Personas que están en contra del evangelio, están dando problemas. Pero yo creo en lo que dice este versículo, que el que ha creído en Cristo no va a ser que Dios tiene control de todo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar nuestra conciencia a Jesús, creer en Jesús, seguir creyendo en la obra de Cristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a tener problemas, pero si recordamos este versículo, que es muy bonito, porque todo se para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego para que le invoquen. Y cuando está hablando acerca de todo aquel que creyere en el Señor, en él, no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia si eres pobre o eres rico, cosas y bienes materiales o no tienes nada. No importa si tu pasado está manchado, porque no importa si es un desastre, pero todo aquel que viene a los pies de Jesús es para con los que le invocan. Cuando dicen invocan, este versículo invocar, y Jesús y el Espíritu Santo tienen el poder absoluto para cambiar nuestra vida. Porque a Dios que nosotros ya hemos, bueno y bondadoso es nuestro Dios, que nos alienta a aquellas personas que están necesitadas. Mismo Dios, ni aun nuestro mismo Dios puede perdonarlas porque han hecho muchas cosas atroces. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos ama y es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura, y con este versículo terminamos. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. O nos dice, perdón, esta frase que está repitiendo, que nos dice este versículo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será.
en el área donde estamos, en el trabajo, con la familia, con aquellas personas que todavía no son creyentes, llevarles el evangelio. Y ahora tú y yo entendemos que no solamente se trata de a Cristo en tu corazón y repita estas palabras. Se trata de que reconozcan a Jesús en sus vidas, que digan con sus palabras, mi Señor, y que crean en su corazón. Ahora ese es nuestro trabajo, practicar esta enseñanza, no solamente hoy, no solamente esta semana, todos los días de nuestras vidas, porque en algún momento tú y yo a aquellas personas que están necesitadas por creer en nosotros. Vamos a orar en esta hermosa ya. Gracias, Señor, por amor, gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has permitido de estar aquí en tu casa para poder llamar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, te pido nuestras vidas, toque nuestra mente, toque nuestro ser. Gracias por esta enseñanza, gracias por recordarnos. Gracias por recordarnos que hemos sido por medio de Cristo. Gracias, Padre, porque recordamos que con nuestras palabras hemos dicho y hemos hablado y hemos manifestado y hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el dueño de nuestras vidas. Hemos confesado que Él es el dueño de nuestras vidas. Y también hemos creído en la obra redentora que has hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ayúdanos, Padre, a llevar estas palabras a aquellas personas que están necesitadas, aquellas personas que están necesitadas de ti, que están necesitadas de la salvación, que están necesitadas de un cambio en sus vidas. Danos la fuerza y la gracia, porque también vemos que el enemigo, por medio de los diferentes medios, por medio de diferentes personas, se va a en contra del trabajo que está haciendo la iglesia. Pero también tomamos este versículo que todo el que ha creído en Jesús no será avergonzado. Y yo te pido, Señor, que nos lleves, como en algún momento lo dijo el apóstol, gloria en gloria, tomando el control de nuestras vidas, siendo conscientes que dependemos de ti, que dependemos de Cristo, que dependemos del Espíritu Santo, para seguir adelante en medio de esta carrera que tenemos por delante, y que podemos terminarla gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Usa nuestras vidas, instrumentos tuyos. Usa nuestras vidas para a aquellas personas que te necesitan. Y danos la fuerza y la gracia para seguir trabajando como iglesia, y en armonía, dependiendo completamente de ti. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de Jesús.